Un saludo a ti, oyente, que nos acompañas en este programa de Unión Radio Cultural, Una Cana al Aire. Hora dedicada al gusto por compartir cosas entrañables, personajes con sabor e inteligencia, liviandad y acaso con una que otra travesura por aquí o por allá. Giancarlos Caraballo está en el control de sonido de la estación, Ana Karina Fajardo en el apoyo de coproducción, investigación, con todo y su certificado de locución 58.919. Y quien les habla, Federico Pacanins, certificado de locución 8.761, con nuestra cana al aire del día de hoy. Nadie tiene por qué asustarse por el nombre de esto. ¿Qué es la teología? Y la música nos entrega un silencio para decir que hay títulos de materias que pueden darnos miedo. Ojo, y miedo sin anunciar obras de misterio o suspenso, sino obras muy profundas. Y a veces uno diría, o tú, amiga o amigo oyente, ¿será que podemos entrarle a eso? Y más a través de una emisión de radio. Bueno, algo podemos decir al respecto. Teología es uno de esos títulos que ponen a pensar. Y sin embargo, cuando uno va al diccionario y se nos anuncia como ciencia que trata de Dios, fundada en textos sagrados, tradición y dogmas, pues el miedo como que se lleva hasta un término. Dice, sé que vamos a hablar de Dios, de vida eterna, de otros asuntos de esta naturaleza. Pues el miedo al término puede ser que se convierta en respeto por algo denso, y sí, no vamos a negar que puede ser muy complicado, porque lo es. Y la verdad es que la teología, bien como ciencia o como filosofía, puede llevar asuntos difíciles a la mente. A la mente de quienes se interesen justamente en el más allá, en Dios, en la posibilidad de supervivencia después de la muerte y otro largo etcétera. Un ejemplo de esto está en un muy antiguo texto. Se trata del diálogo de Dios escondido. Nicolás de Cusa, por allá, a mediados de los años 1400, refería a la conversación entre dos personas. Una que es gentil, digamos, una persona que no es religiosa y a veces muy dubitativa de muchos principios y preceptos, y otra persona absolutamente cristiana. Ese diálogo va más o menos así. Te veo muy devotamente postrada y derramando lágrimas de amor. Y no ciertamente falsas, sino cordiales. Te pregunto, ¿quién eres? Soy cristiana. ¿Qué adoras? Adoro a Dios. ¿Quién es el Dios a quien adoras? Lo ignoro. Lo ignoras. Entonces, me parece admirable que una mujer sea afecta a aquello que ignora. Más admirable es aún que un hombre sea afecto a aquello que cree saber. ¿Y por qué es esto? Porque lo que él cree saber lo sabe en realidad menos que aquello que sabe que ignora. Explícame eso que me dijiste, por favor. ¿Será que todo el que cree que sabe algo, cuando en realidad no puede saberse nada,
¿Será una especie de demente o insensato? ¿Será eso? ¿Quién nos puede responder? Imagínense, por allá Nicolás de Cusa en los años 1400 y dele. Pero hoy afortunadamente está con nosotros otro cristiano especialista en el tema, el reverendo y teólogo Arno Ehrman. Bienvenido. Bienvenido, Federico, bienvenido, Ana Karina, bienvenido, perdón, yo soy el que ustedes le dan la bienvenida, yo los saludo con mucho gusto. Qué bueno, gracias. Gracias. Fíjate que todos estos aspectos de teología, ¿no? De por qué haces esto, por qué crees, por qué no crees. Tú que estudiaste esto y que predicas todo lo que es el cristianismo desde la óptica de tu iglesia, ¿qué nos puedes decir? ¿Vale la pena meterse en estos temas aparentemente difíciles y profundos? Desde que entonces empezamos, por ejemplo, en la Biblia, tenemos la Biblia que tiene el canon de 66 libros, los 39 en el Antiguo Testamento y los otros en el Nuevo Testamento. También tenemos los libros apócrifos. Por ejemplo, hay la escritura de los Macabeos. Y ahí en Macabeos 7.1 dice, creatio ex nihilo, Dios creó el mundo de la nada. ¿Ok? Y desde que sabemos, desde el Génesis, así como lo escribieron también los que escribieron el libro de Génesis con sus diferentes interpretaciones, desde el comienzo el ser humano ha tratado de entender quién es Dios, o por qué Dios, porque tengo fe. Y si vamos un poco más allá, por ejemplo, también de Tomás de Aquino, hay esa anécdota que él estaba caminando en la playa y ve a un niño excavando un hueco, y cada vez que venía la ola él trataba de agarrar el agua y meterlo en el hueco. Eso es un juego que hemos hecho todos. Claro. Y Tomás de Aquino ve, ojo, no sabemos si fue verdad o es nada más una anécdota, un cuento, pero la síntesis es la importante, que a mí siempre me ha impresionado. Entonces, Tomás de Aquino, ese gran teólogo y filósofo de la iglesia, lo estaba observando, pues él estaba pensando en ese momento mucho sobre Dios y la vida, y ve al niño. Entonces le dice, cada vez que viene la ola, el niño trata de meter agua en el hueco y le pregunta, ¿qué estás haciendo? No, está tratando de meter aquí el agua en el hueco, todo el agua del océano. Entonces, Tomás de Aquino le dice, mira, pero eso es imposible. El niño lo ve y le dice, y lo que tú estás tratando de hacer también no lo vas a lograr, es imposible, tú tampoco, porque él estaba pensando cómo es posible la Trinidad, Dios en uno, Dios, Hijo y Espíritu Santo. O sea que desde el comienzo, el ser humano siempre ha tratado de ver y pensar, y por eso nosotros también en nuestro día a día creemos, pero al mismo tiempo la vida también nos da tantos, vamos a decir, tantas preguntas, tantos miedos, y que nosotros también estamos en ese día a día pensando. Y cuando tú hablaste ahorita del Deus absconditus, del Deus que está escondido para muchos, pero no, para nosotros no. Y por cierto, a mí me venía justamente hoy a la mente, Dios siempre está ahí. Casi uno podría decir como el Ávila. El Ávila siempre está ahí, pero algunas veces uno lo ve y no está seguro. Y cierto, es el Ávila con su belleza, con su sol, con todo lo que nosotros disfrutamos, pero al mismo tiempo puede haber días donde no lo vemos. Y así es también nuestra relación con Dios. ¿Y tú crees que la teología ayuda a organizar un poco el pensamiento o tu modo de ser acerca de esa presencia? Por ejemplo, hay quien habla de teología negativa, que entonces uno dirá el término negativo, pero de pronto dices, no, lo que pasa es que a veces se nos enseña la humildad de decir,
mi conocimiento llega hasta un punto, tiene límites, y la nada es algo que tú no puedes entender, por ejemplo. Y uno se pone a pensar si estas cosas confunden o aclaran. Yo creo que para nosotros, o los creyentes, los que tenemos fe en Dios, creo que justamente la palabra de Dios es cada día una guía. Por ejemplo, hoy yo tengo un librito que se llama El Texto Diario, ya tiene más de 300 años, que se generó en nuestra iglesia hace más de 300 años, que se llama Palabras Diarias, o en inglés se llama Moravian Daily Textbook, o en alemán se dice Die Losungen, la parole, y eso cada día. Y hoy justamente tú acabas de decir del miedo, y hoy dice, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst, ich habe deinen Namen gerufen, no tengas miedo, yo te llamé, yo te he llamado, tú eres mío. Y eso es algo que nosotros, si tenemos fe, y estamos seguros de que nosotros formamos y somos parte de la divina creación, somos parte de Dios, entonces también en los momentos difíciles tenemos ese resguardo, ese respaldo para poder enfrentarnos a la vida. Y la teología, lo dice la palabra, Theos y Logos, ¿no? Theos, logía, la ciencia de Dios. Dios es la palabra, ¿ok? Pero al mismo tiempo, es una ciencia, y por eso se sistematiza, por eso hay, por ejemplo, yo tenía un profesor que se llamaba en Tübingen, allá en Alemania, que escribió uno de esos tantos libros y que decía, Dios, el secreto del mundo, ¿ok? O por ejemplo, cuando estuve en la asamblea, en la 8ª Asamblea General de la Iglesia, de la Federación Luterana Mundial, en Hong Kong en 1997, me encontré otra vez con uno de mis profesores, el profesor Walter Kaspar, que hoy es un cardenal que está en Roma, y entonces yo había visitado sus seminarios allá, y entonces lo veo y lo saludo, y él se llama Walter, igual que yo, Walter Arno Erdmann, me llamo, y él se llama Walter Kaspar, y lo saludo, y le digo, usted seguramente por tantos miles de estudiantes que han pasado por sus aulas, usted seguramente no me reconoce, pero ¿sabe qué? Yo recuerdo una frase del seminario que decía, Gott ist der endgültige Anfang des Endgültigen. Dios es el último comienzo de lo último, de la eternidad. Y entonces cuando él me escucha decir eso, me dice, ojalá tuviera muchos más estudiantes que se recordaran de algo que yo dije. Y eso es lo bonito, ¿no? Y hay ejercicios, o sea que hay varias cosas que dijiste aquí muy interesantes. Una, buscar a veces en la Biblia como el libro esencial del cual derive toda teología o cualquier interés que tenga una persona en eso, y que vaya profundizando según puede. Y esta última frase también tú la puedes aplicar a algo que me enseñó hace mucho tiempo mis padres, mis tíos y eso, que era que uno, cuando se sentía que estaba muy enredado, tú veías el espacio un día bonito y decías a ese que te quería enredar, si tú me explicas cómo eso que está allá arriba, que todos lo vemos, no comienza y no termina, y donde el tiempo es absolutamente relativo, porque si no comienza y no termina, si te explican eso, síguelo oyendo. Si te dice que no puede, ahí está el misterio, ahí está otra presencia. Otra clave que acaba de salir. Fíjate que hay venezolanidad de sobra en tus cosas, y también hay la cuestión germánica. Tienes esos dos faros, esos dos focos dentro de ti, y también tienes el cristianismo a través de la iglesia luterana. ¿Es esto cierto, todo lo que te estoy señalando? Sí, es correcto. Bueno, primero, yo nací en Barquisimeto, ¿no? No soy barquisimetido, sino barquisimetano, pero por supuesto de padres alemanes, y nací aquí, crecí aquí, estudié aquí. Por cierto, estudié con los jesuitas en el Colegio Javier en Barquisimeto, y después cuando fui a Alemania, estudié en el
colegio de la iglesia morava. La iglesia morava también es una iglesia protestante que se formó antes de Lutero, que era, uno podría decir, la primera reforma allá en Bohemia y Moravia, o sea, en Praga, y eso es mi formación. Y por eso para mí siempre lo importante es lo que tú acabas de decir, y lo dijiste, es cristiano. Yo soy teólogo, pero soy cristiano y formado, por supuesto, por parte de mi familia, como protestante, como luterano y moravo, pero también tuve la dicha de poder estudiar con los jesuitas en Barquisimeto primero, y luego también cuando estudié en la Universidad de Tübingen en Alemania, donde la facultad de teología, tanto luterana protestante como católica, está debajo de un mismo techo. Y por eso yo pude visitar siempre a los dos. Estudié también con, por ejemplo, Hans Küng. Hans Küng, exacto. Y para mí que por cierto, tiene libros que totalmente, que la Iglesia Católica a veces no ve bien, a veces sí. Bueno, ellos no, en general sí, pero él tuvo tuvo dos libros que por supuesto llamó mucho la crítica. Por ejemplo, fue La infalibilidad del Papa, fue uno, y lo otro cuando él escribió un libro que sí existe Dios, y por supuesto eso tal vez no gustó tanto, pero sin embargo él fue contemporáneo y hermano y amigo, por ejemplo, de Ratzinger. Y Ratzinger, cuando era papa, lo invitó también a Roma. Y gran teólogo. Gran teólogo. Pero él también escribió un libro, por ejemplo, Ser cristiano. Y ese fue algo que impactó, que la gente, hasta el día de hoy lo consulto y para mí muchas veces es una guía también. A lo mejor tu amigo oyente no lo tienes tan claro como lo puede tener nuestro invitado de hoy, que es el pastor Arno Hermann, teólogo y hombre también, ya vamos a ver, de cultura, de los negocios venezolanos, de otras cosas. Pero fíjense, tú dijiste luterano, cristiano, y a lo mejor era lo que quería señalar. Si tú eres católico o te criaste en el catolicismo o en el protestantismo, hay que saber que eso se ampara bajo el lema o bajo la mirada o bajo la filosofía del cristianismo. Ambos tenemos eso en común. Y mucho tiempo lo tuvimos y de pronto se abrió, se separó, y hay gente como tal vez Hans Küng sea uno, creo que esfuerzos de Ratzinger también, de Francisco, de volver a acercar lo que era la iglesia ortodoxa, de las iglesias serias protestantes, como puede ser la anglicana, la luterana y todas esas cosas. Pero también dijiste otra cosa, para ponerle un poquito de picante a eso. Tú dijiste Barquisimeto, y escucha. Ahí va un golpe toscuyano, yo creo que eso se escucha por allá bastante. Así es. Yo soy el quitabanderas, voy con la niña Heriberta, yo soy el abandera. El abanderado, la niña Heriberta. Dicen que no hay barquisimetano bruto. Oh. Tiene la carpa llena de banderas que ha quitado. La iglesia luterana que está en Barquisimeto, ustedes y tu familia tienen mucho que ver con eso. Tanto como este golpe tucuyano que estás escuchando, la niña Heriberta, que se escucha muchísimo, ¿no? Y de pronto también ese Arno que estudia con los jesuitas llega a Caracas y tiene un poco de la vida que nos ha estado contando.
Se concilia entonces en la iglesia luterana el hecho de poder tener familia, casarse, poder dar tu buen consejo también en empresas comerciales de primer orden. Todo eso va junto, ¿no? En la búsqueda de la verdad y de Dios y de todas estas cosas. Mira, eso tiene que ver con mi tradición también. Como yo lo mencioné ya varias veces, la iglesia morava. Muchos, por supuesto, aquí no la conocen. En Venezuela no es conocida y sin embargo hubo moravos también cuando todavía existía el nombre de Ciudad de Angostura. También ahí vinieron un grupo de moravos, estuvieron por cierto también apoyando en Bolívar, a Bolívar en su búsqueda de la independencia. Y entonces, pero el resto, los moravos están bastante aquí en la Guayana holandesa, Surinam, por ejemplo, o también en el Caribe. ¿Y por qué lo digo? Porque la iglesia morava tiene una tradición que siempre, por ejemplo, mi bisabuelo, mi tío, mi abuelo, mi papá, siempre salían como misioneros. Por ejemplo, mi bisabuelo fue misionero allá en Nueva Finlandia, en el norte de Canadá, en Labrador, más de 40 años, y era carpintero, y al mismo tiempo también predicaba la palabra. Por ejemplo... Y tenía su familia también. Y tenía su familia. Luego, mi abuelo fue también sirvió en la iglesia, pero también como comerciante misionero. Parece mentira, pero es así. Y aquí en la Guayana, en Surinam, ahí por ejemplo hay una empresa que se llama Casnico, que fue fundada por un sastre misionero, y hoy día es una holding, es una empresa con muchos diferentes departamentos y también negocios. Pero todo lo que se genera ahí va para lo que se llama la Moravian Church Foundation, que es para poder mantener los programas misioneros, los trabajos y en muchas otras partes. Y eso, bueno, mi papá, por ejemplo, también salió así, mi tío también, pero mi papá llegó después de la Segunda Guerra Mundial a Venezuela, y bueno, y empezó a trabajar con la organización Blom, y ahí yo también hoy estoy trabajando con ellos, y de ahí viene un poquito de esa tradición de poder servir, ¿verdad? Uno, y por cierto, o liderizar, por ejemplo, uno también, yo leí un libro hace poco también de empoderar el management, y ahí se dice, el buen líder está pastoreando también a su gente hasta en una compañía. Puede ser un buen pastor, puede ser un buen líder. Y yo siempre digo, bueno, en el caso mío, se unieron esas dos vertientes. Por eso, yo soy teólogo y pastor, pero también soy empresario y trabajo en una empresa. Y papá de familia también. Y además, papá de familia, correcto. ¿Saben que el tiempo va volando? Y ya casi se nos fue la primera media hora, fíjate. Y se nos quedó un nombre poderosísimo, pero yo sé que Ana Karina va a sacarle punta a ese nombre que se nos quedó, porque tal vez el nombre Humboldt sea el nombre que en cultura venezolana significa más, conviene desde la identificación de una bodega a un cerro, a un hotel aquí en Caracas, a un centro comercial, a una asociación cultural, y vamos a dejar etcétera para la segunda parte, ¿te parece? Pastor y amigo Arno Erdmann hoy con nosotros. Con mucho gusto, gracias. Hola, hola, te saluda Ana Karina Fajardo y estamos de vuelta con la edición de hoy de Una Cana al Aire, titulada ¿Qué es la teología? Algo que nos ha quedado claro en lo que va de programa, estimado oyente, es que la teología como estudio racional de lo divino es un campo que puede dar pie a muchos debates, a muchas paradojas. Pero para continuar sumergiéndonos en esta mezcla
de historia, de filosofía, ética, espiritualidad, le damos la bienvenida a la segunda parte del programa a nuestro invitado de hoy, Arno Erdmann, licenciado en Teología. Gracias por acompañarnos, Arno. Ahora te saludo yo a ti. Arno, retomando la idea de los dilemas que podemos intentar analizar dentro de la perspectiva teológica, se me viene a la mente un dilema muy abordado, por cierto, en el teatro clásico, que es el de la presciencia versus el libre albedrío. Es decir, el del conocimiento anticipado de lo que va a pasar versus la libertad para decidir y para actuar. Entonces, desde la teología en tu opinión y según tu experiencia, ¿cómo podemos abordar una hipótesis como la siguiente? Cito: si Dios ya conoce todo lo que me va a suceder mañana, ¿soy realmente libre de elegir o solo estoy siguiendo un guión? Polémicas. Sí, de verdad bastante polémica. Por cierto, yo estaba comentándoles ahora también de mi tradición y ahí era muy, muy importante también que uno se dejaba guiar en la vida por la palabra de Dios. Y si uno se entrega de esa manera, con fe a Dios, uno, siente que uno es guiado en ese momento. Pero, y por cierto, en ese momento hasta se hacía como una había hasta una tradición que menos mal se quitó, que cuando tenían que tomar decisiones, tenían por ejemplo como una pequeña, una cajita, y entonces ponían papelito con sí o no. Dios, dame ahorita la idea si debo hacer esto o lo otro, o si me mandan en ese tiempo los misioneros, que había que decidir si se iban para África o si estaban dispuestos. Entonces ponían esa cajita y agarraban un papelito a ver, y si decía no era no, y si era sí, iban para allá con ese mandato. Pero eso también tiene muchas veces el riesgo de que tú, justo lo que tú dijiste, el libre albedrío, ¿verdad? Ya finalmente somos seres humanos, somos pensantes y gracias a Dios que Él también nos da la libertad de decidir. Pero la responsabilidad final de qué es lo que decidimos lo tenemos que hacer nosotros. Porque es muy fácil decir, no, es que eso fue la voluntad de Dios. Y así... Sí, no caer en eso tampoco. Eso no es lo correcto, porque te quieres desquitar de la responsabilidad y al mismo tiempo no tomar decisiones. Eso tampoco no es bueno. O sea, uno tiene que estar claro, pero siempre en la confianza de que lo hacemos con la bendición, con el acompañamiento de Dios. ¿Okay? Y entonces sí estar dispuesto a vivirlo todo. Me recordaste un viejo verso que decía, una madre le decía al hijo, le decía, reza, hijo, reza, pero rema, porque mira que yo rezo y remo, y remo, y remo. Entonces sí, hay como algo que está en la mitad, ¿no? La posibilidad de la libertad y dejarse guiar también por un destino que tú no puedes dominar y por un ser que tampoco puedes entender del todo, ¿no? Luego nos encontramos con personajes osados, como diría Romeo al enterarse de la falsa muerte de Julieta. Entonces os desafío, estrellas. Él desafió al destino, como otros tantos personajes del teatro clásico negados a seguir el guión que la vida tenía para ellos. Y también es el caso, por ejemplo, de Segismundo y de Rosaura en La vida de sueño, porque, por ejemplo, ambos nacieron de una forma, fueron obligados a tomar otra forma en el transcurso de sus vidas para reclamar así los derechos que les pertenecían, pero que el mismo ser humano le quitaba a cada uno de ellos de una manera distinta. Entonces,
para Oye, pensar, estimado oyente. ese de la vida de sueño se ve que lo conoces más o menos bien. Y Romeo y Julieta también. Además, yo me recordé de eso de inmediatamente cuando lo acabas de nombrar, ¿no? Porque como cuando actuaste también allá en la ACH. Así es. Son textos que están muy presentes y que tienen en común ese tema de los astros dictando el destino, de las estrellas, de si el hombre es esclavo de su destino o no. Entonces, esa comparación me pareció pertinente para este programa. Y, estimado oyente, para que se dé toda esta discusión sobre el reto a los astros, al destino y en resumidas cuentas, a Dios, debe existir esa entidad dentro de las referencias de una persona, sea de la forma que sea. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el papel de la teología en el caso contrario? ¿Cómo se posiciona ante una persona que no cree? Como es una... Mira, yo creo que al final, yo tengo también muchos amigos que dicen, yo no creo en Dios y no creo en nada. Y de repente pasa cualquier cosa y cónchale, y ahí sí, ¿me entiendes? Y finalmente ese es el ser humano. Y el que dice que no cree, eso no es así, porque yo me recuerdo que tenía una profesora allá en el bachillerato en Alemania, que era una profesora muy buena, y en ese tiempo empezaban esos movimientos estudiantiles y mucha crítica a la iglesia y por eso fue, por ejemplo, el padre, en ese tiempo el profesor Ratzinger, que era profesor allá en Tübingen, dijo, no, yo me retiro de la universidad y voy para servir a Dios como en el ministerio directamente. Pero ahí había jóvenes, entonces ella agarró y dijo, mira, ustedes dicen que no creen en nada. Agarren ahora un pedazo de papel. Ustedes dicen porque no veo, porque no creo y por eso no puedo creer. Entonces agarren ahora, por ejemplo, los dos dedos y pásense aquí por la frente. Ustedes no ven nada, pero ahora ponga y esos dos deditos sobre el papel y ustedes ven aquí hay una mancha. Antes no la veían, pero está. Y así es con Dios, Él está. Okay. Él está, y como lo decía yo, me encantó esta idea que me vino hoy a la mente con el Ávila, ¿verdad? Lo vemos y algunas veces no lo vemos. Y para mí personalmente es muy importante todas las mañanas tener ese encuentro y tomarme el tiempo y meditar y orar. Y no solamente orar o pedir, no, hay que darle gracias a Dios por la vida, por cada día, por cada nuevo día, ¿no? Por ejemplo, tengo un gran amigo, lo estábamos comentando, Freddy Schreiber, que tiene más de 93 años, es sobreviviente del Holocausto allá en Theresienstadt, y dice, yo doy gracias todos los días a Dios. Okay. Y eso es algo que no solamente pedir, muchos van, cuando les va mal, entonces van y corren y quieren pedir. No, darle gracias a Dios por la vida, por todo lo que tenemos, y en la oración recordar a otros. Yo tengo como un to-do list diario. Por ejemplo, me dice, o muchas veces viene gente me dice, pastor, tiene que orar por mí. ¿Saben qué? Recordemos que realmente cuántas personas, feligreses, sobre todo también ancianos, que yo les digo, que no hay que hacer. Bueno, usted tiene una gran tarea, usted tiene el tiempo para orar para todos los demás, o para nosotros, que algunas veces nos falta el tiempo, y eso es lo bonito. Y en ese sentido creo que ese es el acercamiento y el encuentro con Dios. Estimado oyente, como habrás podido notar desde la primera parte del programa, en nuestro invitado de hoy reside una interesante combinación entre espiritualidad, institucionalidad y cultura. Y aquí viene el nombre que nos quedó en el aire en la primera parte, porque además de ser pastor luterano, es presidente de la Asociación Cultural Humboldt actualmente. Humboldt, allí está el nombre. Esta institución ubicada en San Bernardino, Caracas, que promueve la unión entre lo germánico y lo venezolano. Y rescatando la frase que salió a la luz en la primera parte del programa, un buen líder es pastor de una institución.
Arno, ¿cómo crees que tu labor al frente de esta institución como lo es la Asociación Cultural Humboldt se ha podido ver influenciada por tu vocación espiritual detalladamente? Bueno, yo creo que no soy la persona que puede responder eso. Yo creo que eso tienen que responderlo otros, ¿verdad? Pero puedo responderlo yo por él. Bueno. Tú sabes que cualquier liderazgo necesita una luz del líder. Esa luz viene de diversas maneras. Hay gente que emocionalmente produce la luz, hay otros que intelectualmente lo hacen. Y un buen pastor, un buen hombre de religión, sacerdote o como lo quieras llamar, es un individuo que está acostumbrado a dar esa luz, si no, tiene que salirse de eso y buscarse otra profesión, a lo mejor relojero u otra cosa, pero no. Entonces desde el día 1 que Arno asumió la presidencia de la Asociación Cultural Humboldt, inmediatamente se vio esa luz. Luz para buscar a veces la solución a dificultades entre los mismos directivos, a dificultades dentro de la institución de todo tipo, con el personal que trabaja allí, con las ideas que vienen y van, con las que son posibles o las que no. Entonces hay mucho del conductor que está dentro del pastor, que es Arno, yo creo eso. Es un tremendo presidente de esa institución. Pero lo que sí puedo decir, ahora que me lo presidente de la Junta Directiva, por cierto. Pero sí me vino algo a la mente, pero ya era una tradición de muchos años. Por ejemplo, en diciembre siempre escuchamos el Mesías. Uh-huh. Sí. Y yo creo que los últimos Mesías, ¿verdad? Cuando presentábamos también o saludábamos a la audiencia, eso sí, yo le di también una especial atención al mensaje. Y yo dije, no solamente estamos acá para escuchar la música, que es impactante, sino también tenemos que escuchar el mensaje que nos da el Mesías cuando en ese tiempo. Y eso, bueno, es parte de lo que podemos hacer. Y de nuevo, es en el día a día, mira, todos tenemos nuestras limitaciones, nadie es perfecto, o como dicen aquí, el tiempo de Dios es perfecto, pero nosotros, si estamos conscientes en eso y tratamos de ayudarnos y colaborar, eso es algo que nos distingue y ahí creo que podemos siempre dar un aporte donde sea. Y ya saliéndonos un momentito de la Asociación Cultural Humboldt en general, ¿crees que la Iglesia como institución debe involucrarse en la promoción cultural o debería limitarse solamente a lo espiritual? No, mira, yo creo que, te voy a decir, 100% es una manera también de acercarse hoy o invitar a mucha gente otra vez a la iglesia. Por ejemplo, en Europa, les voy a decir, ustedes saben que en Europa, en el centro de Europa, la asistencia y sobre todo en las iglesias protestantes ha mermado mucho. Y una de las opciones para poder otra vez acercarlos a la iglesia es también la música, es la cultura, ¿no? Todos estos grandes músicos, Johann Sebastian Bach, Händel, todos ellos, Mozart, por supuesto, todos ellos, miran, eran personas creyentes y si no hubiesen sido creyentes, ellos no hubiesen podido haber hecho la música. Por cierto, de Johann Sebastian se dice que él fue el quinto evangelista, ¿verdad? Porque él editaba, escribía una cantata para cada domingo. Ese impacto, eso es impresionante. Pues sí, lo es. Y eso me lleva a la siguiente parte de este programa, estimado oyente, porque bien sabrás que en este espacio siempre procuramos ofrecerte alguna prueba de lo mucho que las distintas expresiones artísticas pueden lograr al ser transmitidas de alguna manera mediante la radio. Así que escuchemos un fragmento de la siguiente obra musical.
música sacra de Bach, quien por cierto, como comentábamos, era luterano. Y nos topamos aquí, señores, con una mezcla entre arte y religión. ¿Por qué la música como expresión artística es tan fundamental dentro de la liturgia luterana específicamente? Lutero, ustedes saben que siempre había, ya la música se fue creando, pero en el tiempo de la Reforma había muchos, escuchamos hoy por ejemplo esa música tucuyana o venezolana, y los alemanes también tenían lo que se llamaba die Volkslieder, las canciones del pueblo. Y Lutero dijo, y usó muchas de esas melodías, ¿verdad? Y las utilizó para luego hacer un himno, darle la gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, y por eso para mucha gente era algo muy, muy, muy fácil. De repente la melodía ya la conocían porque la cantaban en su familia, y de repente se le llenó esto con la palabra divina, o también la gloria a Dios. Y ojo, los mismos salmos. Los salmos, recuerden, el rey David que tocaba también la arpa, ¿verdad? Eso ya viene de esa tradición. Y en la iglesia luterana, esto, sobre todo después de la Reforma, se fue incentivando, y bueno, y después, como ustedes lo escucharon, los grandes músicos, por ejemplo, Bach. Una pregunta, aquí en Caracas, si alguien se quisiera acercar, digamos, a tu iglesia, ¿dónde queda esa iglesia? Por cierto, aquí queda cerquita, podemos ir a pies por allá. Aquí está en la Castellana. Es la iglesia La Resurrección, en la Castellana, que fue fundada en 1952, pero los alemanes luteranos, los primeros llegaron acá, en el tiempo, por supuesto, los Welser, pero después, en 1866, luego la congregación de habla alemana se fundó en 1893. Acabamos hace 2 años de celebrar los 130 años, ¿verdad? Y bueno, hoy, porque muchos alemanes se han ido, ha mermado mucho, y aquí en Caracas ya somos pocos, pero originalmente éramos la congregación alemana, la húngara, la escandinava, los letones, ¿verdad? Y finalmente también la de habla español. Pero por ejemplo en Valencia, yo estuve justamente el fin de semana en Valencia, ahí pudimos este fin de semana ordenar a 2 nuevos ministros de nuestra iglesia, uno como ministro auxiliar, pastor auxiliar en Valencia, y el otro, y eso me contenta mucho, en Barquisimeto, donde, como ya tú lo habías dicho, mi papá fue el que construyó y fundó la iglesia luterana en Barquisimeto, ¿no? O sea, y por eso finalmente siempre digo, no somos barquisimetidos, pero ahí nos metimos, y además soy barquisimetano. Qué bueno tenerte aquí con nosotros y saber que en la Castellana, amigo y amigo oyente, está también esa posibilidad de acercarse a eso de qué es la teología, y más que le den clases, vivirlo, ¿verdad? Así es. Ver cómo es esa cercanía y cómo la persona se nutre con Dios. Hay un libro de Javier María que se llama La Perspectiva Cristiana, porque involucra a todo lo que es el cristianismo. Y él dice que una de las maravillas de creer en Cristo y de tener a Cristo y a la Biblia como factor iluminador de tu vida, está en que en la religión cristiana la posibilidad de trascendencia y la posibilidad de resurrección tal cual como tú eres, no es que ahora resucitaste como un mono o como un caballo o como otra persona. El hecho de poder tener recuerdo y continuidad en lo que tú seas es la posibilidad más bella que tenga religión alguna, según Julián María.
Porque hay otras que tienen otros presupuestos, de resurrección en otra cosa, o qué sé yo, en la cuestión panteísta, que uno es parte de la naturaleza y tal. Y todo eso no viene a cuento, porque es que a través de la música, fíjate que hace nada, también uno se nutre de eso. Aquí hay una cuestión muy importante espiritual. Vino un tremendo organista, por cierto, para tu iglesia. Sí, señor. Sí, señor. Y para la celebración justamente de esto. Justamente Matías Kuinat, de la iglesia en Dresden. Y solamente quería finalizar también con lo que acaba de decir. En nuestra iglesia y las iglesias históricas, la iglesia católica, la iglesia luterana, la iglesia ortodoxa, la iglesia anglicana, nosotros tenemos mundialmente siempre lo que se llama la semana de la unidad ecuménica, y entonces cada día tenemos una celebración en otra iglesia. Y bueno, eso es lo bonito, y eso siempre, todos los años, desde muchos años, en enero, normalmente del 18 hasta el 25 de enero. Y el padre Ramón Vinque, que es el secretario también para ello, y eso es algo bien bonito, que lo celebramos todos los años, y para mí eso es muy importante, y ahí también en nuestra iglesia. Anotado entonces. Arno, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de hoy, una emisión tan especial para nosotros y para nuestra audiencia. Muchas gracias a ustedes, de verdad, al equipo aquí, al gran amigo Federico, que por cierto hablaron de presidencia, que antes uno siempre nada más puede tratar de hacer mínimo o lo mismo de bueno como el presidente anterior, y eso fue Federico. Y aquí Ana Karina, digamos la presidencia de la Asociación Cultural Humboldt, no se malentienda. Gracias, Arno, un placer. En la conducción del programa estuvimos Federico Pacanins y quien les habla, Ana Karina Fajardo. Pueden encontrarnos en Instagram como @FedericoPacanins y @Caritopía. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Carlos Javier Virgües y Giancarlo Caraballo. Recuerda que nos puedes seguir en Instagram como @_lacultural. También puedes seguir la transmisión en vivo en www.mundour.com. Gracias por acompañarnos en la edición de hoy de Una Cana al Aire, un espacio para la cultura urbana. Hasta la próxima.